En esta actualización analizamos un estudio observacional reciente que evalúa cómo el consumo pico de oxígeno modifica la relación entre obesidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, incorporando un análisis estadístico robusto que permite matizar el llamado paradojo de la obesidad desde una perspectiva fisiopatológica y pronóstica. El estudio incluyó 819 pacientes con fracción de eyección menor o igual al 40%, seguidos durante una mediana de 3.8 años. El desenlace primario fue mortalidad por cualquier causa, y la asociación entre variables clínicas, antropométricas y funcionales se evaluó mediante modelos de riesgos proporcionales de Cox multivariables, ajustados por edad, sexo, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular aterosclerótica y tabaquismo. Desde el punto de vista estadístico global, la mortalidad acumulada fue del 10.5%. Al comparar por categorías de índice de masa corporal, los pacientes con obesidad presentaron una mortalidad significativamente menor que los de peso normal, con una diferencia consistente tanto en análisis no ajustado como ajustado. En el modelo multivariable, la obesidad se asoció con una reducción del riesgo relativo de mortalidad del 55%, con un hazard ratio de 0.45, intervalo de confianza al 95% de 0.25 a 0.82 y un valor de P de 0.009. Este intervalo de confianza no cruza la unidad, lo que confirma una asociación estadísticamente significativa y clínicamente relevante. Cuando el índice de masa corporal se analizó como variable continua, cada incremento de una unidad de IMC se asoció con una reducción del riesgo de mortalidad del 12%, con un hazard ratio de 0.88 y un intervalo de confianza estrecho, lo que sugiere un efecto dosis-respuesta dentro del rango estudiado. Este hallazgo refuerza la existencia del paradojo de la obesidad en insuficiencia cardíaca sistólica. En cuanto a la capacidad funcional, el consumo pico de oxígeno y la carga máxima expresada en equivalentes metabólicos mostraron una fuerte asociación inversa con la mortalidad en el análisis global. Cada incremento de 1 mililitro por kilo por minuto en el consumo pico de oxígeno se asoció con una reducción relativa del riesgo de mortalidad del 13%, con un hazard ratio de 0.86, intervalo de confianza del 95% entre 0.82 y 0.91 y un valor de P menor de 0.001. De forma similar, cada incremento de un MET se asoció con una reducción del riesgo cercana al 28%. Sin embargo, el análisis estratificado por categorías de índice de masa corporal reveló diferencias críticas. En pacientes con peso normal y sobrepeso, la relación entre consumo pico de oxígeno y mortalidad fue lineal y monotónica. En estos grupos, cada incremento unitario de consumo pico de oxígeno se tradujo en reducciones del riesgo de mortalidad del 10 y hasta 20%, respectivamente, con valores de P altamente significativos y sin evidencia de pérdida del beneficio a niveles elevados de capacidad funcional. En contraste, en los pacientes con obesidad, esta asociación desapareció en los modelos lineales convencionales. Para explorar esta heterogeneidad, los autores emplearon modelos de Cox con splines cúbicos restringidos, una estrategia estadística adecuada para detectar relaciones no lineales entre una variable continua y el riesgo de eventos. Este enfoque permitió identificar una curva en forma de U entre consumo pico de oxígeno y mortalidad exclusivamente en el grupo con obesidad. Utilizando el valor mediano de consumo pico de oxígeno como referencia, los pacientes con obesidad y valores bajos presentaron un riesgo marcadamente elevado de mortalidad, con un hazard ratio superior a 3, lo que indica más del triple de riesgo relativo. A medida que el consumo pico de oxígeno aumentaba hacia valores intermedios, el riesgo disminuía de forma significativa. Sin embargo, al alcanzar valores elevados, el riesgo volvía a incrementarse, con un hazard ratio cercano a 4.8 y un intervalo de confianza amplio, lo que refleja tanto la magnitud del efecto como la menor precisión estadística en los extremos de la distribución. La significancia de esta relación no lineal fue confirmada mediante un análisis de interacción formal entre índice de masa corporal y consumo pico de oxígeno, con un valor de P para interacción de 0.001. Este dato estadístico es clave, ya que indica que el efecto del consumo pico de oxígeno sobre la mortalidad es significativamente distinto según la categoría de IMC, y no simplemente una variación aleatoria. Los análisis de subgrupos por sexo y comorbilidades mostraron que la asociación entre bajo consumo pico de oxígeno y mayor mortalidad fue consistente en todos los estratos, sin interacciones significativas. Esto sugiere que el fenómeno observado en pacientes con obesidad no se explica por diferencias en diabetes, hipertensión o enfermedad aterosclerótica, sino por un efecto propio de la interacción entre obesidad y capacidad funcional. Desde una perspectiva crítica, es importante destacar que algunos intervalos de confianza en los valores más altos de consumo, pico de oxígeno, fueron amplios, reflejando un menor número de eventos en estos subgrupos. Esto no invalida el hallazgo, pero obliga a interpretar la magnitud exacta del riesgo con cautela y a considerarlo como una señal biológicamente plausible
más que como una estimación definitiva. En síntesis, desde el punto de vista estadístico, este estudio confirma el paradojo de la obesidad mediante modelos multivariables robustos, demuestra el valor pronóstico independiente del consumo pico de oxígeno y, de manera novedosa, identifica una interacción significativa que revela una relación no lineal entre fitness y mortalidad en pacientes con obesidad. Estos resultados subrayan que en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, más capacidad funcional no siempre implica menor riesgo en presencia de obesidad y que la interpretación del consumo pico de oxígeno debe contextualizarse dentro del perfil antropométrico y metabólico del paciente.